Bienvenidos a nuestra serie de diálogos para la igualdad de las mujeres. Mi nombre es Ana María Vargas y soy la directora de investigación del Centro Sueco para la Democracia Local. Conmigo se encuentra hoy Augusto López Claros. Él ha escrito un libro titulado Igualdad para las mujeres, prosperidad para el mundo. Y hemos hecho una serie de diálogos para explorar diferentes temas, como el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de la participación política de las mujeres, el acceso a la educación y al empleo. Y finalmente, este diálogo que estamos haciendo ahora es sobre las diferencias culturales, cómo los argumentos sobre diferencias culturales exacerban la discriminación contra las mujeres y qué podemos hacer, cómo podemos combatir esos argumentos. Así que gusto tenerte aquí, Augusto. Y la primera pregunta es tan sencilla como esa. Oímos que simplemente se trata de diferentes culturas. Una cosa es esa cultura europea o de Norteamérica, donde las mujeres hacen lo que quieren, y otra cosa son estas culturas, digámoslo así, de otros países, en África, en América Latina, de donde yo vengo, en los países, en la península arábica también, donde tienen otra clase de tradiciones y de cultura. ¿Qué respondemos frente a eso? Mira, es un tema muy interesante, ¿eh? Y en el libro que tú mencionas, Igualdad para las mujeres, prosperidad para el mundo, nosotros tenemos un capítulo entero sobre este tema de, digamos, cuestiones culturales, porque creo que son muy, muy importantes. Y voy a empezar, digamos, la respuesta a tu pregunta dándote un ejemplo que yo creo que ilustra un poco parte de este debate respecto de, digamos, lo que se llama el excepcionalismo cultural, ¿no? El hecho de que tú tienes tu cultura, yo tengo mi cultura, son culturas diferentes, tú debes aceptar mis valores así como yo acepto los tuyos, ¿no? Independiente de las consecuencias que esto puede tener, por ejemplo, para las mujeres, ¿ya? Y el ejemplo que te quiero dar viene de los años 90, cuando los talibanes se hicieron cargo del poder en Afganistán y comenzaron a introducir todo tipo de restricciones y discriminaciones contra las niñas y contra las mujeres. Esa historia es bien conocida. Durante los años 90 las niñas no podían ir a la escuela porque los talibanes no creen en la educación de la mujer. Las mujeres que estaban capacitadas y que tenían, digamos, eran médicos o, digamos, tenían otras calificaciones profesionales, no podían trabajar y ejercer sus profesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces había mucho malestar, no solamente interno entre las mujeres en el país, pero el Talibán fue sujeto a críticas internacionales muy, muy fuertes. Y me acuerdo en particular de una resolución, no recuerdo el número, pero lo tengo en alguna parte, emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde criticaba a los talibanes específicamente por las discriminaciones contra la mujer y se referían específicamente al tema de la ausencia de educación de las niñas, ¿no? Y el argumento que ellos utilizaron en ese momento era precisamente ese, ¿no? De que esta es nuestra cultura, estos son los valores que nosotros tenemos, ustedes, la comunidad internacional, tienen que respetar estos valores diferentes que nosotros tenemos. Ese argumento, sin embargo, es un argumento fundamentalmente deshonesto por la siguiente razón. Ellos, los hombres, se apropiaron a ellos el derecho de definir qué es lo que era la cultura afgana, ¿ya? Ellos no consultaron con los millones de mujeres que había en Afganistán y les preguntaron, ¿sabes? Estamos en el proceso de definir lo que es la cultura de nuestro país. ¿Y qué piensan ustedes, las mujeres, respecto de nuestra decisión de no permitir la educación de las niñas? Si se hubiera planteado esa pregunta, si se hubiera hecho una encuesta a nivel de todas las mujeres en el país, si las niñas deberían ser educadas o no, yo te aseguro, 99% de las mujeres hubieran dicho, sí, queremos que se eduquen a los niños. Sí, queremos que aquellas mujeres que están capacitadas profesionalmente puedan ejercer su profesión como médicos, como abogadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta cosa digamos, diferencias culturales, yo creo que tienen que ser vistas en ese contexto, ¿ya? Cuando un porcentaje de la población, ya sea los hombres o la mayoría religiosa, se apropia para ellos, sin consulta, sin la participación de las minorías o las mujeres en este caso, el derecho de definir qué es lo que es la cultura, ¿no?
entonces estamos en una situación de tremenda injusticia, ¿no? Y yo creo que es importante, digamos, ver un poquito más allá del argumento inicialmente aparentemente coherente, ¿no? Mi cultura, tu cultura, nos respetamos mutuamente, ¿no? No es así, no es así. Hay que asegurarnos de que, digamos, se ha incorporado las voces de todas las personas en la población, no solamente las mujeres. Irán es otro país que hace permanentemente presente ese argumento, no solamente para justificar la discriminación contra la mujer, que es extrema en ese país, sino también la discriminación contra las minorías religiosas. La minoría religiosa más importante de Irán es la comunidad Bahá'í, ¿ya? Y ellos están sujetos a los tipos de discriminación y abuso y persecución más horribles que uno puede imaginar en el siglo XXI, ¿ya? Y lo hacen simplemente desde esa óptica de que, bueno, esta es nuestra cultura, nosotros hemos decidido que en nuestro país solamente hay una religión legítima, los bajáis no comparten nuestras creencias religiosas, por lo tanto vamos a perseguirlos, vamos a cerrar sus negocios, vamos a expropiar sus tierras, no vamos a dejar que sus niños vayan a la escuela, los vamos a expulsar de sus trabajos en el sector público, no les vamos a dejar jubilaciones y pensiones y beneficios sociales, etcétera, 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 ¿ya? Eso no es cultura. Eso es simplemente violación de derechos humanos y persecución y abuso, ¿no? Muy interesante porque verdaderamente uno oye eso y me gusta esa respuesta de a quién le has preguntado, quién ha construido la cultura, ya le consultó a las mujeres de su cultura, ellas qué opinan sobre esas normas que las excluyen o si eso es como apropiación cultural. Relacionado con eso, un poco yo trabajo con esta organización que es sueca, pero soy colombiana y cuando viajo a diferentes países me dicen, pero eso es allá, ustedes los suecos, donde las mujeres se tomaron el poder y son las que hacen todas estas cosas. Para mí es un poco irónico porque yo no soy sueca, soy colombiana, pero me dicen eso, que es una imposición colonial. Lo oímos el presidente de Irán en las Naciones Unidas diciendo otra vez, son esos países del norte que vienen a ingerir el tema colonial. ¿Qué respondemos a eso? Es quizá muy parecida a la anterior pregunta. Bueno, aquí yo creo que el problema es un problema de falta de coherencia, ¿ya? Digamos, cuando el presidente de Irán se para en las Naciones Unidas, ¿ya? Y habla sobre imperialismo, digamos, cultural, ¿ya? Él se está olvidando de que Irán es un miembro de las Naciones Unidas y de que como tal ha aceptado, ¿ya?, regirse a los principios que están incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, en la que la igualdad de género es reconocida como un, digamos, principio explícito, en la que explícitamente se habla sobre la igualdad de derechos para minorías y para otros grupos, digamos, no mayoritarios, ¿ya? Entonces, ¿qué? Digamos, por una parte quiere ser un miembro, digamos, legítimo de las Naciones Unidas, pero por otra parte quiere aceptar en forma selectiva, ¿no?, algunos de los compromisos que el país ha hecho, digamos, al haber firmado la Carta de las Naciones Unidas a tiempo de incorporarse a las Naciones Unidas. Lo mismo se puede decir con relación a la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, que entra en mucho más detalle y que, digamos, elabora, ¿no?, respecto de esos principios que se establecen en la Carta, ¿no?, y que establece toda una serie digamos, derechos, ¿ya?, que Irán como país soberano ha suscrito, ¿ya? Entonces, aquí a mi modo de ver hay un poco de, no quiero, bueno, tal vez hipocresía es una palabra fuerte, pero ¿no? Quieren, digamos, ser miembros, Irán cuando quiere optar a ser miembro digamos, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, ¿no? Lo hace, digamos, como miembro en como dicen en inglés, en good standing, ¿no? Un miembro, digamos, legítimo de las Naciones Unidas. Pero cuando se trata de implementar a nivel nacional esos principios, ¿no?, entonces son muy selectivos y discriminan contra las mujeres, discriminan contra los bajáis, ¿no? Eso es completamente incoherente, ¿no? Es decir, y es importante señalarlo.
¿no? Porque si no señalamos esas incoherencias y esas inconsistencias lógicas en su posición, entonces ellos se dan el lujo de, digamos, adoctrinarnos y decirnos, esta es una imposición imperialista de los valores culturales del norte sobre los países del sur, etcétera, etcétera, ¿no? No, muy interesante. Tenemos entonces ahí varios argumentos para sacar. El primero es el tema de que nadie nos ha consultado qué clase de cultura queremos tener y ahora el segundo es que nuestros países han firmado unos acuerdos sobre la igualdad de la mujer y unos protocolos de derechos humanos que deben seguir, que no han sido impuestos. Ya para redondear y finalizar un poco, el tema de la religión es algo fundamental en el tema, digámoslo así, cultural y de tradiciones. Muchas mujeres quieren el empoderamiento, pero también se encuentran incluso ahí en esa dilema, que son muy religiosas. Pienso incluso en mi madre, que ella, digámoslo así, la religión es muy importante para ella, pero también el empoderamiento como mujer es muy importante. ¿Qué pueden estas mujeres argumentar frente a unas religiones que, digámoslo así, fueron escritos muchos, muchos años atrás, probablemente sin la participación de mujeres de nuevo, pero que se usan ahora de diferentes maneras? Hay casos que vemos, casos donde esas religiones se actualicen, se adapten. ¿Cuál es el argumento ahí? Bueno, yo creo que hay un poco el argumento es de que vivimos en el siglo XXI, ¿no? Y de que muchos de estas posturas, ¿no? Digamos, vienen de muy atrás en el pasado, ¿ya? Estoy pensando en tres de las grandes religiones, digamos, en el mundo hoy en día: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Bueno, Islam tiene como 1400 años y el cristianismo tiene 2000 y tantos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y muchos de estas creencias, ¿no? Fueron enmarcadas en el contexto de sociedades muy antiguas, ¿ya? Que vivían en contextos completamente diferentes del actual, ¿ya? Mira, en la Biblia y luego también en los escritos de teólogos importantes como, por ejemplo, Santo Tomás de Aquinas, ¿ya? Uno puede encontrar aseveraciones que básicamente dicen que a los no creyentes hay que matarlos, ¿ya? Es decir, yo te puedo citar textos de los escritos de Santo Tomás de Aquinas, un teólogo muy importante, digamos, cristiano, ¿no? Donde explícitamente dice que a los que no aceptan nuestra fe hay que básicamente eliminarlos físicamente, ¿ya? En el siglo XXI eso ya no es aceptable. Ya no es aceptable, ¿ya? Es decir, no voy a tratar de justificarlo aún en la época en la que Santo Tomás se refirió a estas cosas, ¿ya? Eso es un poco del tema del pasado, pero en el siglo XXI no es aceptable, ¿ya? Hay muchas aseveraciones hechas por Pablo en el Nuevo Testamento que cuando uno las lee, evidentemente tienen un carácter misoginista, ¿ya? No es posible leerlas de ninguna otra manera, excepto como una afirmación de la superioridad del hombre sobre las mujeres, ¿ya? Ahora bien, nuevamente, estamos en la época moderna. Hay un sinfín de argumentos, ¿ya? Que uno puede utilizar para justificar la igualdad de género, ¿ya? Desde argumentos económicos hasta argumentos basados, digamos, en la concepción que tenemos de derechos humanos hoy en día, ¿ya? Yo creo que el desafío de la religión hoy en día es de que mucha gente ve la verdad religiosa como algo absoluto, ¿ya? Algo que era verdad hace 2000 años necesariamente es verdad hoy en día, ¿ya? Pero si es así, entonces, ¿qué? ¿Vamos a justificar la esclavitud? La Biblia no condena la esclavitud en ningún momento, ¿ya? Pero tal vez eso se refería o es función del momento histórico en el cual estos escritos fueron digamos, recopilados, ¿ya? En el siglo XIX, como sociedades, llegamos a la conclusión de que no, la esclavitud no era aceptable, no era aceptable, no es legítimo privar a la gente de su libertad y utilizarlos como si fueran animales, ¿ya? Y entonces hicimos ese progreso, hicimos el salto hacia el siglo XX y hoy en día, digamos, condenamos la esclavitud cuando todavía existe en una forma esporádica y en una parte del mundo. Yo creo que hasta que no veamos a la verdad religiosa como algo relativo, como algo que es relativo al contexto histórico en el que vivimos y que tiene que en última instancia reflejar las necesidades de la sociedad hoy en día, ¿ya?
no las sociedades hace 2000 años o hace 1500 años, ¿no? Sino la sociedad de hoy día, vamos a seguir teniendo este problema, ¿ya? Vamos a seguir, y los hombres van a seguir afianzándose a estos escritos religiosos como una forma de justificar, digamos, la discriminación contra la mujer, como se está haciendo en Irán hoy en día. ¿Ya? En Irán, digamos, gran parte del justificativo, ¿ya? Para justificar, digamos, la discriminación contra la mujer es, digamos, está basada en una interpretación muy sesgada que han hecho los miembros del clero, ¿no? De sus escritos sagrados, ¿no? Muy bueno, y creo que comparto el argumento totalmente de si hemos actualizado la religión para entender que ya no hay esclavitud, para entender que no debemos matar al que no crea nuestra religión. ¿Por qué no lo actualizamos para asumir la igualdad de la mujer? Ha habido religiones que se han actualizado, pienso en el protestantismo aquí en Suecia, donde se acepta que las mujeres sean pastoras y sean las que predican. Creo que es muy interesante poder hacer ese argumento en contra y mostrar que si decidimos actualizar la religión a nuestro momento para, digámoslo así, ajustarse a lo que vivimos, debemos hacerlo también para hacer justicia con las mujeres. Muchas gracias, Augusto, por esta serie de diálogos que hemos tenido. Es una inspiración muy grande para mí escuchar todas estas frases cortas, cosas que podemos usar en nuestra vida diaria para combatir la inequidad de género. Quiero agradecerte a ti muy especialmente y también a todos los que están con nosotros, gobiernos locales, pero también las otras personas mirando, que esperamos haya sido una inspiración, que les invitamos a mirar los otros diálogos y a compartir este video. Muchas gracias, Ana María. Ha sido un gusto tener estas conversaciones contigo y buena suerte con la diseminación de estas ideas en diferentes partes del mundo. Gracias.